Hola, en la anterior lección habíamos definido a las falacias como aquellos argumentos erróneos pero con apariencia de veracidad y por lo mismo peligrosamente engañosos. Habíamos enfatizado en las falacias formales, sobre las que no vamos a redundar, pero sí en las que quedaron pendientes, que son las falacias no formales, posibles en argumentos lógicamente válidos, es decir, en aquellos que ya hayan pasado por el examen de validez, el examen formal, pero que podrían presentar ciertos defectos en los niveles de veracidad o credibilidad de las premisas que sustentan la conclusión. Es decir, estamos hablando aquí de criterios de solidez, que son básicamente tres. Lo que ya dijimos, los niveles de veracidad en las premisas, y aquí vamos a poder desentrañar cada problemática, a veces recurriendo a las experiencias previas, a la capacidad de discernimiento o con probabilidad a las destrezas para la investigación, para buscar información que nos ayude a definir esos niveles de veracidad. En segundo término, la relevancia o pertinencia de esas premisas al caso o a la problemática en concreto. Y finalmente, a la razonabilidad o calidad del proceso inferencial. En primer término, ese tercero no expreso en el constructo que nos permite vincular las premisas para constituir un antecedente del que vamos a extraer también por inferencia una determinada conclusión. Entonces, un argumento será fuerte en tanto cumpla con los criterios de validez en lo formal, pero también con los criterios de solidez en los aspectos que hemos descrito brevemente ahora. Concentrémonos en las falacias no formales, que son básicamente 10, al menos las más comunes en la cotidianidad. Primero, la falacia de autoridad, que implica definir o defender algo como verdadero solo en base a la fama o prestigio de alguien o de una entidad cuya experiencia, no compete al área de conocimiento en el que se inscriba el problema o asunto tratado. Veamos algunos ejemplos. Primero, A. Matilde afirma que la luna es de queso. Es una respetable opinión, aunque por supuesto cuestionable. Sin embargo, alguien pretende darle credibilidad a partir del hecho de que Matilde se recibió con honores de abogada en la universidad, afirmando que por esta razón Matilde tiene autoridad para opinar y lo que diga debe ser cierto, cosa que no ocurre, puesto que el hecho de que Matilde sea una excelente abogada o jurista no le da autoridad o conocimiento sobre astronomía. Y esta afirmación que la luna es de queso precisamente pertenece a ese otro ámbito de conocimiento. Es una falacia de autoridad. Ejemplo 2. A. La marca de café X es utilizada en el restaurante Y. Bien, eso es perfectamente aceptable. Sin embargo, alguien afirma que al ser Y el restaurante más costoso de la ciudad y probablemente el más lujoso, entonces X, la marca de café, tiene que ser por ello el mejor o la mejor marca. Puede que esto sea así, pero puede que no. Es decir, de que el hecho de que el restaurante sea el más caro y el más lujoso no necesariamente nos debe llevar a la conclusión de que lo que allá se venda es siempre lo mejor. Puede ocurrir lo contrario. Le estamos dando una autoridad que no necesariamente tiene el restaurante, ¿verdad? Entonces es otra falacia de autoridad. 2. Falacia ad hominem, que implica en atacar al argumentador o uno de sus referentes con la finalidad de desvalorizar el argumento en sí. Es decir, no concentrarnos en el mensaje, sino en el mensajero. Algunos ejemplos. Falacia ad hominem directa. A. Juan acusa al gobierno de no tomar las previsiones necesarias para evitar la migración. Vaya planteamiento interesante, ¿verdad? Sin embargo, otro, señalando que Juan apenas sabe leer, llega a la conclusión de que lo que él diga ni siquiera debe ser considerado, que no cuenta para nada.
Así, un argumento en inicio interesante ni siquiera es puesto en el tapete de la discusión. Se lo descarta a priori, algo muy injusto y que no aporta para nada a el debate. La falacia dominen indirecta. En este ejemplo, que bien puede ser también cuestionado, puesto que no es del todo claro. A. El presidente subió exageradamente los impuestos. Es común que se suban impuestos, a veces es necesario, pero el asunto es que es exagerado, es decir, el nivel de la subida puede llegar a afectar ostensiblemente a la ciudadanía. Por lo tanto, aparentemente hay un tema que debe ser discutido. Sin embargo, alguien patea el tema, lo saca del debate, alegando que dicha medida, que si bien fue decidida por el presidente, fue inducida por su entorno. Por lo tanto, no hay que discutir el argumento. Nos lleva a concentrar la mirada en el mensajero, en los sujetos, no en el contenido del argumento. Finalmente, hay una falacia dominen llamada tu quoque. Y un ejemplo de esto está aquí. A. Yo soy criminólogo y por ello activista en contra de la pena de muerte. Estoy insinuando que mi calidad de criminólogo me otorga cierta autoridad para hablar de la pena de muerte. Y esto puede ser cierto, ¿no? Pero B, alguien me descalifica, señalando que lo que usted diga y quiera es perfectamente respetable, pero estuvo usted en la cárcel, por lo que carece de talla moral para hablar del asunto. No es algo intrínseco a mí, sino es algo que yo en el pasado hice. Pude haber cometido un error, fui a la cárcel y a partir de ello se me estigmatiza. Y todo lo que yo diga que puede ser algo muy rescatable, excelentes argumentos, ni siquiera son discutidos, simplemente no cuentan. Es decir, una falacia ad hominem. 3. La falacia del hombre de paja, que significa o consiste en ridiculizar o caricaturizar al oponente, exagerando, tergiversando todas o algunas de las premisas de su argumento y enfatizando precisamente en esa versión deformada o caricaturizada del mismo. Ejemplos. 1. A. La sequía se produce debido al uso de combustibles fósiles, por lo que hay que dejar de usarlos. Algo bastante interesante, puesto que el uso de combustibles fósiles contribuye a la contaminación y la contaminación a su vez afecta el clima y la sequía es un fenómeno climático. Parece que hay materia a debate, un argumento aquí. Sin embargo, se lo caricaturiza, señalando. Con esta afirmación queremos decir, los ecologistas pretenden devolvernos al uso de caballos para el transporte y al aceite de ballena para el alumbrado. Vale decir que nos distraen, elaboran una versión chistosa del argumento y con ello desvían la atención, desbaratando lo central de lo afirmado, lo central del argumento. Una falacia de hombre de paja típica. Ejemplo 2. A. La medicina tradicional indígena puede ser una alternativa para la salud. Interesante, ¿no? Podríamos discutirlo. Sin embargo, alguien se da la tarea de socarronamente deformar el asunto y desviar la atención, señalando, momento, yo no arriesgo mi salud con brebajes, untos, rituales y sahumerios. Prefiero un médico certificado y medicamentos de laboratorio. Establezco una jerarquía entre esos dos tipos de medicina, elaboro esta versión caricaturizada del tema, desviando la atención y por consiguiente pateando el fondo del argumento, evitando el debate en lo esencial de lo planteado. Falacia del hombre de paja. 4. Ad ignorantiem o de ignorancia, que implica afirmar como verdadero todo aquello cuya falsedad o veracidad aún no se haya demostrado. Hay algo que está en duda, y como está en duda, lo llevo a mi favor, llevo agua a mi molino ante esa duda, ante ese nicho de ignorancia.
Ejemplos. 1. Dado que hasta hoy la ciencia no ha podido demostrar fehacientemente que los fantasmas no existen, entonces podemos afirmar que sí, que los fantasmas existen. Es decir, no se puede afirmar ni A ni B, pero como estamos en duda, prefiero llevar agua a mi molino, es decir, afirmar lo que a mí me convenga o lo que a mí personalmente me convenza. Ejemplo 2. Y aquí tenemos la siguiente afirmación. Considerando que en el juicio no se ha podido demostrar que A haya asesinado a B, entonces el juez declara al ciudadano A inocente. O directamente, entonces el ciudadano A es inocente. No, en un juicio no se demuestra eso. Lo que se demuestra es prueba. Si hay pruebas de que A haya asesinado a B o no las haya. Y en caso de que no haya la suficiente prueba, se declara al ciudadano absuelto. Y ello no implica que no haya cometido el delito, sino que simplemente no se lo ha podido comprobar fehacientemente en juicio. Otro ejemplo de una falacia ad ignorantia. 5. Falacia ad populum o de popularidad. Basar una posición o justificar un acto en base a lo que el clamor popular haga o tenga como cierto o bueno. Ejemplo 1. A. Pregunta. ¿Usted golpeó a X durante los hechos en los que éste perdió la vida? Y B. Justifica su acción señalando lo siguiente. Sí, no lo niega, pero soy inocente porque yo solo hice lo que todos en ese momento hacían. Vale decir que usted asumió que ese hecho, esa acción era correcta, falazmente claro, solo porque todo el mundo lo hacía. Se suele decir que una tontería sigue siendo una tontería aunque 1.000.000 de personas la repitan. Más o menos va por ahí, ¿verdad? Ejemplo 2. A. Se pone a consideración de esta asamblea la declaración solemne de que las piedras tienen alma y pueden flotar libremente en el aire. ¿Alguna posición en contra?, pregunta el ponente. B. Ninguna, responde el secretario. Entonces se declara como cierto y verdadero que las piedras tienen alma y pueden flotar libremente en el aire, proclama el presidente. Típica falacia ad populum. Algo que es perfectamente cuestionable, en razón a que nadie lo hace, se lo toma como cierto. Es decir, el clamor popular te determina la solidez y validez de un argumento. Cuando perfectamente, así sean 1.000 o 1.000.000 de individuos, pueden estar todos equivocados, incurrir en una falacia. Falacia de popularidad o falacia ad populum. 6. Ad misericordiam o de misericordia. Justificar una postura o acción en la necesidad de acudir en auxilio de quien merezca una consideración especial en razón a su situación, pena o misericordia, que incluye un elemento subjetivo, ¿no? Hay que definir quién merece o no merece un tratamiento especial. Veamos algunos ejemplos. 1. A. Es inadmisible que el país X haya invadido al país Y. Interesante afirmación. Habrá que escuchar más en qué sustentará aquel enunciado, ¿verdad? Y se le responde, sí, eso ocurrió, pero fue necesario para liberarlo de un mal gobierno. La parte subjetiva es que asumimos que su gobierno era malo y que el pueblo estaba sojuzgado y que había que tomar una medida dura, pero justificada en la necesidad de liberación, ¿no? Entonces es una falacia ad misericordiam, un poco compleja, un poco debatible, pero creo que ingresa en el concepto. Ejemplo 2. La tesis presentada ante este tribunal adolece de serias deficiencias metodológicas. Sí, no se lo niega, pero, desviamos la atención, el postulante sacrificó su vida personal y familiar en el empeño, algo que deberíamos considerar al momento de calificar su trabajo, es decir, insinúa que lo aprobemos, no en razón a lo central,
que es la calidad de la tesis presentada, sino en razón a que el sujeto en cuestión hizo algunos sacrificios que merecen un tratamiento especial, pena o misericordia. 7. Petición de principio. Es un tipo de argumento circular en realidad, en el que la conclusión está ya expresamente incluida en las premisas, generando un proceso reflexivo, cierto, pero que no nos lleva a ninguna parte. Es ambivalente, va de un lado a otro, o pendular, de ida y vuelta entre premisas y conclusión y premisas, lo que no agrega ningún valor al proceso argumentativo o al proceso de debate. Ejemplos. 1. A. ¿Debo obedecer en cualquier circunstancia a mi madre? Buena pregunta. Y alguien te responde señalando que sí, que debes hacerlo porque es tu madre y le debes obediencia. En otros términos, sí, le debes obediencia porque sí. Sí o sí, circular, ¿verdad? Ejemplo 2. Pero antes, en este ejemplo 1, deberíamos considerar antes que tu madre, por el hecho de ser tu madre, es humana y puede cometer errores. Por lo tanto, tienes que tener la capacidad suficiente para discernirlos y actuar en consecuencia. Si tu madre instruye algo que no es correcto, probablemente deberías desobedecerla, en ese caso concreto, ¿verdad? Ejemplo 2. ¿En qué te basas para afirmar que Dios existe? Y ojo, no estamos haciendo ningún juicio de valor sobre las creencias, solamente tomamos un ejemplo. B. Responde, porque la Biblia lo dice y esta fue escrita por mandato de Dios. Dios existe porque Dios lo dice, en términos más sencillos, ¿no? Sí porque sí. Estamos ante una falacia de petición de principio, un dogma que no permite mayor debate. 8. Falsa causalidad, algo que incurrimos muy frecuentemente, que implica explicar directamente un hecho o una postura en lo que ocurre inmediatamente antes, sin efectuar un análisis crítico concreto o profundo. Veamos algunos ejemplos. 1. Hace 2 noches soñé con combates y justo ayer estalló la guerra. Llego a la conclusión de que debo ser vidente ya que tengo sueños premonitorios y lo establezco una relación de causalidad, pero sin un análisis un poco más profundo. Entonces establezco esa relación y llego a una conclusión apresurada, ¿no? En base a una falsa causalidad, como en este caso. Es una casualidad que yo me haya soñado con salvando al soldado Ryan 2 noches antes y que justo al día siguiente haya estallado una guerra. Ello no explica el hecho de que yo sea vidente o que tenga sueños premonitorios, ¿verdad? Ejemplo 2. Si llueve, el piso se moja. Claro que sí. Es una de las razones por las que el piso se puede mojar, la lluvia. Pero puede haber otras. ¿Qué ocurre si justo el piso está mojado? Me encuentro con el piso mojado. Si hilo una falsa causalidad, automáticamente llego a la conclusión de que ha llovido pese a que el sol está brillando, ¿no? Y esto no es correcto. ¿Por qué? Pueden haber otras causas para que el piso esté mojado. No puedo necesariamente llegar a la conclusión directa de que llovió, ¿verdad? Falsa causalidad. 9. Así como hay falsa causalidad, también hay un falso dilema. Hablamos de ponernos 2 extremos, de cerrar el debate entre 2 extremos, a solo 2 alternativas u opciones posibles. Ejemplos. 1. Si como, o bien engordo o bien me empacho. 2 extremos, ¿no? Y los 2 extremos por lo general malos. Si engordo, daño mi salud y si me empacho, también daño mi salud. En conclusión, por consiguiente, no debo comer. Vale decir que llego a la conclusión de que comer es dañino, puesto que yo mismo me he puesto entre la espada y la pared, o lo uno o lo otro, descartando la posibilidad de que haya posibilidades entre medio, ¿verdad? Incurro en una falacia de falso dilema. Ejemplo 2. Es tarde y aún no ha llegado. Y me pongo 2 alternativas.
o la reunión se extendió o bien fue asaltado en el camino y por eso no llegó. Ocurre que llamamos y confirmamos que la reunión terminó a la hora prevista. Porque me puse entre la espada y la pared, llego a la conclusión directa. Entonces, o lo uno o lo otro. Como descarté lo uno, pervive el otro. Fue asaltado, que es, digamos, la opción menos probable, la menos deseable también, claro, ya que pueden haber otras alternativas. Puede que se haya desinflado un neumático en el camino, puede que se haya encontrado con un amigo y esté conversando un rato con él y por eso se retrasó y no volvió a tiempo. Pueden haber un montón de elementos entre medio, pero no cerramos en un falso dilema, o blanco o negro, lo que nos lleva, por supuesto, a errores. Finalmente, la sobregeneralización. Extraer apresuradamente conclusiones generales de un hecho particular, sin tener razones suficientes para ello. Los ejemplos nos van a clarificar más la idea. 1. Juan falló el tiro penal en el juego de fútbol de la anterior semana. Mala suerte. Y resulta que justo ayer volvió a fallar. Llego sobregeneralizando a la conclusión de que Juan jamás debe volver a patear un tiro penal porque siempre falla. Hombre, tuvo una mala racha. No exageres, no sobregeneralices. Ejemplo 2. Saqué una baja nota en matemáticas. Suele ocurrir. Y reprobé también en gramática. Sí, complicado, pero también suele ocurrir. Pero llego a la conclusión de que soy un tonto y debo dejar la universidad. Tranquilo, piénsatelo mejor. Tuviste una mala racha, reprobaste 2 materias. Eso no te hace un tonto. Y peor, eso no justifica que debas dejar la universidad. No sobregeneralices, no exageres. Estas son las 10 falacias no formales más comunes. Pueden existir otras o pueden emerger combinaciones entre ellas. Y ojo, hemos utilizado ejemplos muy sencillos, muy simples, que sin embargo se presentan en la cotidianidad con mucha mayor complicación, con mucha mayor complejidad. Sin embargo, nos sirven de pauta para permanentemente tener los elementos de evaluación necesarios para tomar buenas decisiones. Conmigo hasta cualquier rato. Chao.